las etapas del proceso penal, incluso llegar hasta un juicio, llegar a impugnaciones, llegar a un tribunal superior, cámara penal, casación, amparo, pero todo ese mecanismo procesal es lo que ustedes tienen que ver en el siguiente curso. Pero para poder saber eso, ustedes tienen que saber manejar los sustantivos, porque en el próximo curso les van a indicar, aquí se solicita la pena, por ejemplo, en el debate. Van a decir, en este momento procesal, aquí usted solicita la pena. Si es fiscal, solicita la pena de prisión. Si es abogado defensor, puede solicitar cambio de calificación jurídica, pero usted tiene que saber qué es la pena, porque allá no le van a explicar qué es la pena. Y allá usted se va a enterar de que, por ejemplo, puede aplicar un beneficio penitenciario, como un perdón judicial. Y le va a decir su profesor, mire, este es el momento para que solicite el perdón judicial, pero usted tiene que saber qué es el perdón judicial. Entonces, vamos a aprender algunos aspectos que me interesa que ustedes logren aprender. Si logramos llegar a donde yo quiero hoy, sería la única clase. Si no, nos conectamos el siguiente jueves. Pero yo creo que con la de hoy vamos a tener suficiente. Entonces, porque yo estaba revisando mis anotaciones y con ustedes ya había dado un pequeño repaso, ¿se recuerdan ustedes de los elementos objetivos del delito? Que tuvimos una clase, entonces creo que ahí ya logramos avanzar algo. Bueno, tal vez ustedes se recordarán, y aquí dentro de lo importante, recuérdense ustedes que cuando nosotros hablamos de sustantivo, lo que siempre viene en nuestra mente es el delito. Eso es lo que vamos a entender cuando hablamos nosotros de sustantivo, el delito. Y cuando hablamos del delito, nosotros también tenemos que tener en nuestra mente que van a intervenir sujetos. Ustedes saben que el sujeto activo, que el sujeto pasivo. Y como les digo, eso lo vimos en la clase anterior. Y el sujeto activo es quien realiza el delito. Y ustedes estuvieron bien participativos, me recuerdo en esa clase. Y ahí aprendimos que el sujeto activo, si es el que realiza el delito, el sujeto activo, allá en el siguiente curso que ustedes van a llevar, ya no se le llama sujeto activo, se le va a llamar sindicado, se le va a llamar procesado, condenado. Ese es allá en el curso procesal. Entonces, cuando ustedes allá les hablen de sindicado, usted va a saber qué es el sujeto activo. Cuando allá le hablen de víctima, usted va a saber que es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? La persona en contra de quien recae la conducta criminal. Y eso va a ser parte de lo primero que ustedes van a empezar a ver, los sujetos que intervienen en el proceso penal. Pero ya sabe que sindicado, usted recuerda en los sustantivos, ahí aprendí que era el sujeto activo. El víctima, ahí aprendí que era el sujeto pasivo. ¿Quién es el bien jurídico tutelado? Ustedes ya saben que es el sujeto pasivo, que es a quien se le va a lesionar su bien jurídico tutelado. El artículo que yo les colocaba de ejemplo era el 123. Ustedes en los delitos van a encontrar la determinación objetiva, la estructuración del delito, desde los sujetos que intervienen hasta los verbos rectores, porque si ustedes se recordarán, en la clase que tuvimos yo les hablaba de sujetos especiales y ahí les decía a ustedes de que los sujetos especiales es el diseño que ha tomado el legislador para poder sancionar la conducta de determinada persona, no de cualquier persona, porque un sujeto común es cualquier persona. Quien hiere es cualquier persona, pero un sujeto especial es cuando la ley propiamente determina quién es el sujeto. Aquí el comerciante, el médico, el abogado, son sujetos especiales, el funcionario o empleado público. Entonces, esto definitivamente sirve en lo procesal y ya van a ver ustedes que si ustedes están en un caso de un funcionario o empleado público y están llevando el proceso penal, lo interesante de conocer los sujetos especiales es que usted sabe que el funcionario o empleado público, allá se va a dictar una sentencia y cuando se dicte una sentencia se va a imponer una pena. Y como es funcionario o empleado público que ha cometido el hecho delictivo, supongamos en ejercicio de su cargo, tendrá la aplicación o imposición de una inhabilitación especial o bueno, digamos una especial. Pero eso es lo que aquí nosotros tenemos en sustantivo y que allá en lo procesal lo vamos a tratar de aplicar. Y por eso es de que los sujetos especiales también son relevantes allá en lo procesal. El bien jurídico tutelado, ¿se recuerdan ustedes que es el interés que el Estado pretende proteger? Y el bien jurídico tutelado va de la mano o se complementa
con el verbo rector, que el verbo rector, ¿se recuerdan ustedes? Son las acciones. Es qué es lo que realizó la persona sindicada. Entonces, cuando ustedes están enfocando la resolución de un caso concreto, la conducta que realiza la persona sindicada, sujeto activo, tiene que estar determinada en la descripción del delito. Por eso es de que acá decimos, miren, comete homicidio quien diere muerte. El verbo rector acá es matar. Entonces, vemos nosotros acá que el verbo rector es matar, pero tenemos que ser bien analíticos porque parte del proceso penal es que una persona pueda ser procesada porque el verbo rector lo permite, porque la conducta que se le está reprochando está prohibida. Por ejemplo, saltar es un verbo rector, pero por saltar no lo van a procesar. ¿Mm? La policía no lo va a detener si lo encuentra en la calle saltando, pero eso es una acción. Pero ahí también en la pantalla dice cortar. Entonces, si el delito establece cierta determinación de una acción de un sujeto como mutilar o exigir o conducir, y se recuerdan que les colocaba el ejemplo de la responsabilidad de conductores, conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas. Pues eso es lo que ustedes van a ir a determinar en un proceso penal. Si su cliente estaba conduciendo, no, porque acá nosotros lo vemos como acción, pero allá en el proceso penal ustedes lo van a ver como un hecho. Y en el hecho, en la participación, de dónde, mejor dicho, sale la participación criminal, es de la acción que realiza el sujeto. Los agentes de la policía lo van a detener porque estaba realizando una acción. ¿Pero qué acción? Esa acción tiene que tener los verbos rectores. ¿Y dónde lo van a encontrar ustedes? Lo van a ver allá en procesal, en la prevención policial que los agentes investigadores o la Policía Nacional Civil pueda documentar una reseña del hecho. Ahí es donde ustedes van a encontrar los verbos rectores. Entonces, recuerde que allá en lo procesal le van a explicar a ustedes los actos introductorios. Y dentro de los actos introductorios, por ejemplo, la denuncia o la prevención policial. Allá se los van a explicar en el siguiente curso, pero ahora solo les voy a adelantar algo. Si es, por ejemplo, una prevención policial, esta la van a redactar los agentes de la policía porque detuvieron a una persona. Aquella persona que está cometiendo un hecho delictivo allá en la calle, lo detienen porque está despojando sus pertenencias a alguien, un robo. Entonces, los agentes de la policía van a documentar el hecho en una prevención policial que van a firmar los agentes. Y en esta prevención policial que documenta los hechos, ahí ustedes van a encontrar los verbos rectores, que eso es parte del análisis que ustedes van a tener que hacer en casos concretos en procesal. ¿Dónde encuentran ustedes los verbos rectores? ¿Para qué? Para que cuando ustedes encuentren los verbos rectores, sepan de que su cliente puede ser procesado porque participó en un hecho delictivo. Si no, no puede ser procesado. Entonces, también dentro de este mismo hecho, ustedes van a encontrar el sujeto activo, que es quien cometió el delito. Se recuerdan que allá en el siguiente curso va a ser el sindicado. Y el sindicado es la persona que detiene y la individualizan los agentes. Y el sujeto pasivo, que va a ser la víctima, también se va a encontrar determinada dentro de los hechos o la reseña histórica del hecho criminal. Pero en ocasiones no se encuentra la persona determinada. ¿Se recuerdan ustedes cuando analizamos la ley contra la narcoactividad? Y ahí se recuerdan que el sujeto pasivo es la sociedad. Un ejemplo es aquella persona que lleva droga en sus bolsillos. Esa persona lo que hace es lesionar un bien jurídico, sí, que es la salud. Pero el sujeto pasivo en ese caso no es directo, no es determinado. Ahí es la sociedad. Entonces, vemos nosotros que en ciertas prevenciones policiales no vamos a encontrar a la víctima o el sujeto pasivo por nombre y apellido, sino que vamos a entender que es la sociedad. Entonces, eso es lo que vamos a ir enfocando. Ustedes van a encontrar allá en la determinación, en González se van a recordar que existe un delito doloso y que existe un delito culposo. A título de dolo o culpa, y van a ver ustedes cómo vamos a ir entrando a lo interesante que puede llegar a ser, porque, por ejemplo,
En el delito doloso, ¿se recuerdan ustedes? Algo importante que no tienen que olvidar es que hay intencionalidad. Ese es el delito doloso. Y los delitos dolosos surgen cuando el sujeto activo se lo que pretende realizar, lo planifica y lo ejecuta. Eso es a título de dolo. Y se recuerdan que tiene que tener la voluntad, la persona y el conocimiento. Si queremos nosotros incluir un delito doloso. Doloso es tener la intencionalidad. Quería matar y mató. En el delito culposo, se recuerdan ustedes que la persona no tiene la intencionalidad de matar, pero ustedes tienen que recordar que la persona comete un hecho criminal, que lo van a detener los agentes de la policía porque es real, porque, digamos, su conducta encuadra en la descripción de un delito. ¿Y por qué encuadra en la descripción de un delito? Porque posiblemente iba en su vehículo a excesiva velocidad, choca con otro vehículo y le da muerte al otro conductor. Entonces ahí podemos decir nosotros de que la persona realizó una conducta culposa, que fue imprudente, ¿verdad? Se fue a excesiva velocidad, fue imprudente. Entonces, falta a su deber de cuidado. Y los delitos culposos, recuerden ustedes que el Código Penal ya los deja determinados. Entonces, ustedes tendrían que ir a buscar al Código cuáles son los delitos culposos. Pero lo interesante entre el dolo y la culpa es que ustedes tienen que poder determinar si la conducta que realizó el sujeto es con intención. Porque si no hay intención, vamos por el delito culposo. No es lo mismo un homicidio doloso a un homicidio culposo. Porque si ustedes ven el homicidio doloso, es tener intención. Yo quiero matar a alguien y lo mato, pero eso tiene una pena, ¿se recuerdan ustedes? De 15 a 40 años. Ese es el homicidio doloso, ¿verdad? Y el homicidio culposo, yo no tengo intencionalidad, pero por mi imprudencia puedo realizar un hecho delictivo. Entonces, ese delito es de 2 a 5 años de prisión, es menor, porque la intencionalidad no se tiene. Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros de entender ya en un proceso penal. ¿Cómo es que el sujeto participó? Si tenía la intención o no tenía la intención. Y eso lo vamos a empezar a descubrir nosotros cuando ya empezamos a analizar el proceso penal, cuando la persona es detenida, porque si ahora fuera esa persona que vemos nosotros en la imagen, la persona va a ser detenida y va a ser llevada ante un juez para que sea el juez el que pueda resolver la situación jurídica, es decir, evacuar la primera audiencia, que ustedes les van a enseñar allá que va a ser la audiencia de primera declaración. Y ahí se puede determinar si es con intención o es culposo. ¿Mm? Porque a veces creemos que son los hechos de tránsito, creemos que todos son culposos y no. Hay casos en los cuales el sujeto tiene la intención, y quiere estrellarse porque quiere darle muerte al otro, porque ya lo conoce, ha tenido anterioridad digamos, un conocimiento sobre la víctima, entonces sí hay intencionalidad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo nosotros ya en la práctica. Y se le van a recordar a ustedes que existe también, y vamos así solo porque es un poco de repaso, existe el llamado iter criminis, y de esto ustedes se van a recordar allá en lo procesal, porque tienen que existir las dos fases del intercriminis. Una es la fase interna y la otra es la fase externa. Pero cuando nosotros hablamos del intercriminis sobre una fase interna, vamos a indicar que son las ideas, son las concepciones. Y la fase externa es la ejecución. Entonces, la fase interna es la idea y la fase externa es la ejecución. Yo pienso hacer algo y lo exteriorizo. Eso es lo que vamos a entender nosotros por la fase externa. Desde luego que, fíjense que el iter criminis se constituye del artículo 13, 14, 15 y 16. Ahí se recuerdan esto. 13, 14, 15 y 16. Eso es lo que ustedes tienen que tener marcado en su código penal, los 4 artículos que le tienen que colocar iter criminis. Y cada uno de estos tiene una finalidad distinta. Cada uno de estos artículos ha sido creado, diseñado, legislado y que determina la forma de cómo se ejecutó el delito, cómo se realizó el delito, en otras palabras. Y fíjense pues que si me llevan la secuencia, por eso digo, estén concentrados en lo que estamos aprendiendo porque no me pierdan el hilo porque si no ya vamos a la participación
quiero llegar a las penas. Entonces, de ese modo vamos a ir comprendiendo. Entonces, fíjense, pues, cuando nosotros hablamos del terquímenes, algo que sí es interesante es que ustedes tienen que recordar que acá vamos a discutir dos fases. La fase interna, que es la fase de la idea, la ideación. Y yo les digo algo, cuando ustedes estén en proceso penal, ustedes no pueden analizar un caso por presunciones, sino por lo que se realizó. Porque el pensamiento de una persona no se puede determinar. Usted, por ejemplo, Jorge Mario no sabe lo que está pensando Juan Jacobo o lo que piensa Andro, lo que piensa Dalila, no sabe. Cada quien tiene su pensamiento. Pero cuando nosotros exteriorizamos el pensamiento, es cuando nosotros ya realizamos conducta que pueda estar establecida. Por ejemplo, yo pienso que voy a darle muerte a alguien, lo empiezo a planificar. Hoy en la noche, yo les digo a ustedes, me lo planifico, me acuesto pensando de que voy a matar a alguien, que tengo el arma, o que tengo los medios, el tiempo, el lugar, pero mañana ya no lo hago. Luego me levanto, ya no hago nada. Entonces, es solo en la mente del sujeto activo, en la mente del autor, y eso no se sanciona. Se sanciona cuando la persona ya realiza la ejecución, y es precisamente externa donde queda el iter criminis, en la fase externa. Ahí se van a recordar ustedes de esto porque allá en el procesal van a encontrar ustedes cómo se formula una acusación. Y la acusación que debe formular el ministro en contra de una persona cegada debe tener el iter criminis. Entonces, en la fase interna no se determina el iter criminis, sino en la fase externa. Ahí encontramos nosotros el delito consumado, la tentativa y la tentativa imposible. ¿Por qué en la fase externa? Porque son los actos de exteriorización de la voluntad. Yo quiero despojar sus pertenencias a alguien, ¿qué es lo que hago? Llego donde está la persona, tomo las cosas por la fuerza y me las llevo. Entonces, exterioricé lo que pensé. Y los delitos establece, por ejemplo, quien tomare cosa ajena, con violencia, robo, quien diere muerte a alguien, pero es accionar, desenfundar el arma de fuego y matar. Entonces, está contemplado en la fase externa, ¿verdad? Entonces, encontramos nosotros acá el delito consumado, que es el artículo 13, ¿verdad? Quien quiere matar a alguien lo hace y lo mata. Eso es con lo que pensó, lo ejecutó y tal cual lo pensó, lo ejecutó, así se realizó. Se materializó, es decir, se ejecutó. Entonces, ese es delito consumado. Y ustedes van a entender ahora en lo procesal que no es lo mismo a una persona que la vayan a procesar por delito consumado, porque ¿qué es delito consumado? Que desenfundo el arma de fuego, la acción en contra de otra persona y lo mato. Eso es delito consumado, pero lo estoy matando, estoy lesionando el bien jurídico. ¿Mm? Entonces, que el bien jurídico, se recuerdan ustedes, que es la vida, el patrimonio, la libertad. Aquello que establece el artículo 14, que es la tentativa. Porque la tentativa es cuando el sujeto tiene digamos otra vez el ejemplo, tiene la intención de quererle darle muerte a alguien por un acto externo. ¿Se recuerdan ustedes que en su momento lo vieron? Por un acto externo contrario a su voluntad, no le da muerte. ¿Y cuál puede ser el acto externo? Una mala puntería. Pero acá lo que yo quiero que ustedes comprendan es que la intencionalidad la tiene el sujeto. Entonces ustedes van a tener plataformas fácticas y las plataformas fácticas son los hechos delictivos. Ustedes se van a dar cuenta que allá en procesales van a explicar que existe dentro de la tesis acusatoria del Ministerio Público una parte fáctica, una parte jurídica y una parte probatoria. Pero en la parte fáctica, y recuerda, esto es la parte fáctica, son los hechos criminales. Aquello que establece, Juan llega el día 15 de septiembre del año 2022 a las 10 horas con 30 minutos aproximadamente, a bordo de un vehículo tipo automóvil, placas de circulación, color blanca, modelo o marca, ¿verdad?
o de la línea en la cual pues desciende su vehículo, se enfunda el arma de fuego. Entonces, esa es la plataforma fáctica, el hecho. Y dentro del hecho tiene que estar el verbo rector, la determinación de la lesión al bien jurídico y quién participó, la posible víctima, ¿se recuerdan de esto? Pero en la tentativa, entonces, ustedes van a encontrar dentro de esa descripción de los hechos que el sujeto tuvo la intencionalidad, pero no consumó. Es decir, tuvo la intencionalidad de matar, pero por un acto externo no mató. ¿Y cuál fue el acto externo? Por ejemplo, que le haya disparado a un sujeto, pero que no haya tenido muy buena puntería. Y que cuando le disparó, el sujeto se agachó en el vehículo. ¿Mm? Entonces, ya van a entender ustedes y van a comprender más adelante en lo procesal que no se va a sancionar de igual manera, porque estamos hablando de un delito de homicidio. O sea, la intencionalidad era darle muerte. La intencionalidad del delito consumado era darle muerte, pero en el delito consumado sí lo mató. La intencionalidad de la tentativa va encaminada e inicia con la intencionalidad de la muerte. Realiza la acción de quererle dar muerte como en el consumado, pero acá, por un acto externo a su voluntad, no se consumó. Se agachó, una mala puntería, o como les digo yo, fue la bendición de Dios que no permitió que muriera, pero entonces no se va a sancionar de igual manera, no se le va a imponer una pena al autor del delito consumado que al autor de tentativa. El autor de tentativa, se recordarán ustedes, que tendrá una pena menor. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en lo procesal, cómo esa pena se le va a aplicar al sujeto. Una pena menor, porque es tentativa, una pena. Vamos a ver, y si causa lesión, bueno, si causa lesión, quedaría subsumido la lesión en el homicidio. Ujú, así es. Entonces, allá van a aprender ustedes cómo es que en un mecanismo de defensa ustedes podrán indicar que la lesión es consecuencia de la primera conducta, o sea, la conducta principal. Entonces, nosotros decimos que subsume la lesión porque la intencionalidad era matar. Entonces, vamos enfocados en matar, pero en tentativa. Otra cosa es que, sí, porque a veces creemos de que porque no lo mató, pero sí le causó lesiones, puede quedar en lesiones. Miren, esto es muy discutido y esto ya va a ser parte de un análisis que ustedes vayan a realizar incluso ya cuando ustedes ya estén ejerciendo como abogados. Porque aquí hay una discusión en la tentativa. Y como bien podía ser que solo le rozó el brazo, pero si solo le roza el brazo, ¿será que fue una mala puntería? ¿O será que, pues lo digo, o fue una mala puntería o solo lo quería asustar o solo lo quería lesionar? Entonces, en la práctica incluso causa mucha, eh, ¿qué les digo? Mucho análisis el poder determinar si era tentativa y tenía la intencionalidad, porque la intencionalidad solo la tiene el sujeto y solo la siente el sujeto de la intencionalidad. Nosotros sabemos que el sujeto tuvo la intencionalidad de darle muerte cuando lo ejecuta, lo exterioriza, lo materializa. Pero caso contrario, usted puede tener toda la intencionalidad, pero yo no puedo medir la intencionalidad que usted pueda tener para realizar una conducta, porque eso queda dentro de ustedes. Y es precisamente lo que el Intercriminis trata de enseñarnos, la fase interna y la fase externa. Resulta imposible tratar de probar la fase interna. ¿Mm? Entonces, eso es lo que ustedes van a estar comprendiendo ahí. Recuerden que tienen el micrófono ahí, quienes quieran hablar con mucho gusto pueden interactuar. Bueno, entonces vamos con la tentativa. Otra cosa, no va a encontrar ustedes un artículo en el Código Penal que refiera homicidio en grado de tentativa. Entonces, cuando ustedes van a realizar la calificación jurídica o van a realizar ¿qué les diría yo? El análisis para poder determinar en dónde encuadra la conducta criminal de la persona es homicidio 123 y le van a agregar el artículo que en este caso sería el 14, que sería tentativa. Así es como van a complementar ustedes homicidio en grado de tentativa, artículo 123 y artículo 14. No van a encontrar ustedes en los delitos un homicidio en grado de tentativa. Continuemos, pues, continuemos. Y entonces van a encontrar ustedes
la tentativa imposible. Ya van a saber ustedes cómo es que una persona que quiera realizar un hecho criminal, pero o que haya realizado un hecho criminal delictuoso, pero nosotros vamos a entender la tentativa imposible en 2 supuestos. Uno, cuando el medio no es adecuado y otro, cuando, la conducta criminal recae sobre un objeto de tal naturaleza que resulta absolutamente imposible tratar, de encuadrar un hecho porque no se lesiona el bien jurídico. Vamos a ver acá, creo que hay un comentario, permítame. Aquí está. La persona sacó el arma y la víctima no falleció en el instante, pero sí en el hospital. ¿Se considera tentativa? Ese es delito consumado, porque al final sí logró, permítame, porque al final sí logró su cometido. Entonces sería delito consumado. Así es. Sí, produjo el resultado. Muy bien, Ian. Entonces, vemos nosotros de que podemos tratar de confundirnos incluso en eso, ¿verdad? Que si no le dio muerte en el momento, no en el momento, pero instantes después o momentos después ocurrió el fallecimiento. Entonces, logró consumar lo que se propuso, lo ejecutó y la lesión o extinción, en este caso el bien jurídico, no fue instantánea, sino fue con posterioridad, pero al final sí cometió o obtuvo el resultado previsto. Ese es delito consumado. Bueno, en la tentativa imposible es, por ejemplo, la que tiene la intencionalidad de cometer un pero utiliza un objeto que no es el idóneo. No es el idóneo significa que la persona posiblemente quiera darle muerte a alguien con una pistola de balines. No va a poderle darle muerte a alguien, pero acá lo que yo quiero que ustedes logren comprender, porque allá en procesal van a encontrar ustedes de que la persona tiene la intencionalidad, pero lo que no tiene es el objeto. Entonces, la intención, no sé si a usted le han dicho en algún momento, es que o usted ha dicho: "Es que yo tengo la intención, pero lo que no tengo es el instrumento". Ujú. Entonces, acá la persona quiere matar, tiene la intención, pero no va a poder matar, porque no tiene, si vemos nosotros un arma de fuego, y pretende el sujeto darle muerte a otra persona utilizando una pistola de balines, eso no lo va a poder matar. Entonces, acá van a encontrar ustedes que esta persona, el Estado debe de resguardar los bienes jurídicos tutelados y puede considerar que esta persona no ha cometido la lesión a un bien jurídico, pero está poniendo en posible peligro el bien jurídico tutelado. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar y que ustedes se recuerdan que en su momento estudiaron las medidas de seguridad. Y que las medidas de seguridad son aquellos mecanismos que utiliza el Estado como medios de defensa social que evitan la comisión de delitos en el futuro o mañana. Entonces, el Estado, cuando una persona realiza un hecho criminal, pero no tiene el objeto, ¿verdad? Entonces lo trae hacia un espacio procesal y lo sanciona con una medida de seguridad. No una pena, porque la pena es para quien haya cometido un delito. Por eso es que el principio de legalidad establece que solo se impondrá pena cuando una persona comete un delito o falta, ¿ya? Pero aquí no comete un delito o una falta, pero sí tiene la intencionalidad. Esa es en la tentativa imposible. Lo que pasa es que el medio que tienes no es idóneo. Entonces, ustedes acá tienen que aprender algo, que cuando una persona comete un hecho criminal o un hecho considerado delito, ese hecho tiene una consecuencia jurídica. Y la única consecuencia jurídica que va a hacer es o aplican una pena o aplican una medida de seguridad. Punto. Ojo con esto, pues. Si una persona comete un hecho delictivo, o aplica una pena o aplica una medida de seguridad. La pena, vamos a entenderla para aquella persona que es sana, que sabía lo que estaba haciendo, que pensó y que ejecutó. Por eso estamos en el intercrimen. Y la medida de seguridad para aquella persona que posiblemente tiene la intencionalidad,
pero tiene un medio que no es adecuado. Entonces, si yo les digo a ustedes que esa persona tiene la intención, pero no tiene un medio que es adecuado y que quiere matar a alguien con una pistola de juguete, posiblemente diríamos nosotros, ese tiene algo, está malo, tiene una mente peligrosa, una mente criminal, y es precisamente lo que el Estado debe prever. Entonces, a estos sujetos se les va a aplicar una medida de seguridad. ¿Y qué consiste una medida de seguridad? Ustedes van a recordarlo y ahí van a encontrar ustedes, porque posiblemente no vamos a llegar hoy a ese tema, pero van a encontrarlo ustedes en el artículo 84. Váyanse al artículo 84, pues váyanse al 84 de su Código Penal. Ahí van a encontrar ustedes lo que es la medida de seguridad. Y otra cosa, si ustedes están hablando de este tema de medidas de seguridad y que ustedes van a encontrar por ejemplo, el artículo 87, ahora en su Código Penal, ahí les van a encontrar a ustedes y van a marcar qué son las medidas de seguridad. Y ese artículo 87 es clave en procesal, porque la persona que haya realizado un hecho delictivo, actuando en tentativa imposible, los índices de peligrosidad del artículo 87 son lo que me va a orientar a poder aplicar esa sanción. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si queremos hablar de una medida de seguridad que se le aplique a una persona, el accionar o la condición de la persona tiene que estar determinada en lo que establece el artículo 87. Ustedes ven cada uno de esos numerales y encuadran ustedes en dónde es que queda la acción. Si una persona, por ejemplo, si nosotros vemos que una persona bueno, digamos, vean su artículo 87. La persona que cometa un hecho con tentativa imposible puede ser sujeta a medida de seguridad. Si está en el artículo 87 como una persona peligrosa, entonces ustedes lo van a aplicar. Vean si está ahí y me dicen en qué numeral pueden encontrarlo. Si no, no le aplicamos medida de seguridad. Si no es tentativa imposible. Ese es uno. Vean ustedes si lo encuentran ahí. ¿Cuál? Perdone, se me cortó un poco la señal. La tentativa imposible. En el numeral 4. Numeral 4. Y aquella persona que, por ejemplo, es delincuente habitual. Igual se aplica una medida, Liz. Medida. Entonces ustedes van a saber que estas personas, ojo pues, estas personas no están bien, no están sanas o posiblemente tienen algo, pero el proceso penal común es aquel que tiene sus etapas. Su etapa de primera declaración, etapa intermedia, etapa de debate, etapa de impugnaciones, y nos vamos a la ejecución. Es el proceso penal común. Estas personas van a ser sujetas a medidas de seguridad y la aplicación de la medida de seguridad para estas personas es a través de lo que ustedes van a aprender allá. Esa es parte del procesal penal 2, los procedimientos específicos. Pero hay un procedimiento específico que es exclusivo para aplicar esta medida de seguridad. Entonces, ahí donde usted tiene en el artículo 84, vaya y relacione el artículo 484 del Código Procesal Penal. Porque cuando usted ya esté en su momento, que sepa que se puede aplicar una medida de seguridad, usted va a saber que se le va a poder aplicar, pero que la medida de seguridad puede ser aplicable a través de un procedimiento. Al 484, Código Procesal Penal. Tiene un procedimiento. ¿Qué les parece? Es como un trato distinto al delincuente común. Aquel delincuente de robo que está bien, que está sano, tendrá su proceso penal en todas sus etapas. Pero el delincuente que tiene trastornos, tiene un trato distinto. Hay un procedimiento diferente para él, que se le llama juicio para aplicar medidas de seguridad. Es distinto, es un juicio distinto. Entonces, ¿cómo se aplica? A través de ese juicio. Y también usted colóquele ahí sentencia condenatoria. Vamos dos, sentencia condenatoria y sentencia absolutoria. Sentencia condenatoria, artículo 392 del Código Procesal Penal. De una vez déjalo marcado en su Código Penal porque luego le va a servir allá en lo procesal.
y absolutoria, artículo 391 del Código Procesal Penal. Entonces ahí va a encontrar usted la sentencia absolutoria. Entonces, porque ya el juez lo va a determinar. Ya el juez lo va a... Licenciado, disculpe, ¿me puede repetir el de sentencia condenatoria y sentencia absolutoria? Disculpe, gracias. Sentencia condenatoria es el artículo 392 del Código Procesal Penal. Y la absolutoria, artículo 391 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, licenciado. Entonces, ustedes esas medidas de seguridad las van a ir a aplicar allá. Otra cosa que quiero aclararles acá y que a veces nos confunde es que las medidas de seguridad que están acá es para aquella persona que, por ejemplo, vean el 87 numeral 1, establece el que es inimputable. Y se recuerdan ustedes que en teoría del delito aprendieron de que los inimputables son aquellas personas que actúan posiblemente por un trastorno mental transitorio, porque se drogaron o posiblemente porque están bajo efecto de algo que les hace perder el conocimiento. ¿Ok? Entonces, esas medidas de seguridad que ahorita estamos hablando son para estas personas. Porque también tenemos nosotros las medidas de seguridad que establece la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y que posiblemente nosotros hemos escuchado porque han sido más comunes estas medidas de seguridad de aquella posiblemente vecina o aquella prima de que fue víctima, por ejemplo, de violencia en casa, en hogar. Que el esposo la insultaba, la maltrataba. Entonces, presentó, verá, una denuncia y todo. Entonces, el juez la protege y le otorga medidas de seguridad. Pero medidas de seguridad son aquellas que permiten al agresor retirarse de su casa, no perturbar o intimidar el lugar de trabajo, de estudio, ¿verdad?, de la víctima. Esas medidas de seguridad que nosotros hemos escuchado que se aplican hasta por 6 meses y que protegen a la mujer y que el hombre, por ejemplo, no puede acercarse. O que puede ser que la mujer no pueda acercarse al hombre porque la mujer fue la agresiva. Entonces, esas son medidas de seguridad, de violencia intrafamiliar. Esas no son estas mismas. Y también hemos escuchado cuando, por ejemplo, en aquel caso de aquel novio que agredió a la novia, después eran exnovios y que cuando presentó su denuncia por violencia contra la mujer, le otorgaron medidas de seguridad al varón, a la mujer, perdón, a la mujer, medidas de seguridad para garantizar que el hombre no se acerque. Pero estas medidas de seguridad que se le aplican a mujeres víctimas de violencia son supletorias la aplicación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Entonces, separen dos cosas. Aunque ambas se llaman medidas de seguridad, unas tienen una finalidad que es rehabilitar al delincuente, ¿verdad?, con trastorno, posiblemente el que ha cometido un hecho delictivo. Esa medida de seguridad, Código Penal, artículo 87, Código Penal. Y tengo las medidas de seguridad, aquellas de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que lo que hace es resguardar a aquella esposa, resguardar a aquella mujer víctima. Esas no son las que ahora estamos tratando de analizar del Código Penal. No sé si alguien tiene dudas con esto. ¿Estamos bien? Porque son dos finalidades distintas, ¿verdad? Entonces, tienen su aplicabilidad. Sí, Ian, tienen la palabra. Esta ley de la que usted acaba de hablar es el decreto 97-96, ¿verdad? Sí, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Sí, ¿verdad? Pero sí es ese decreto. Sí. Ok. Permítame, es que no quiero sonar aquí que estoy de turno. Bueno, entonces, continuemos. Voy a tener un momento acá. Bueno, esas son las medidas de seguridad del Código Penal. Entonces, no quiero que vayan a confundir cuáles puedan ser. Y dentro de las medidas de seguridad que se le pueden aplicar a una persona, por ejemplo, el artículo 88. Vean ustedes, 88 establece en el numeral tercero, internamiento en centro educativo o tratamiento especial. Y el numeral 1, internamiento en establecimiento psiquiátrico. Entonces, ahí terminamos de reafirmar
que las medidas de seguridad del Código Penal no son aquellas que hemos escuchado que protegen a la mujer. Porque no, cuando alguien comete violencia física en contra de una mujer, no lo van a internar en un centro psiquiátrico. Entonces, aquí protegemos al delincuente, ¿verdad? Y lo tratamos de rehabilitar. Bueno, eso es en cuanto a la tentativa imposible. Y el desistimiento, yo lo que les quiero comentar acá es que el desistimiento no se sanciona. Porque quien desiste de realizar una conducta criminal, entonces lo que ha pensado solo queda en la mente. Y se recuerdan que vamos a sancionar las acciones que se materialicen, que se ejecuten. Si no hay, porque recuérdense que el intercrimen me enseña a que voy a sancionar una conducta que se exteriorice. Entonces solo vemos la fase externa, pero el pensamiento no se sanciona. Y el desistimiento puede quedar en el pensamiento de una persona. Aquella persona que piensa darle muerte a alguien, pero simplemente desiste de su voluntad de quererlo matar. Entonces nunca ejecutó, nunca exteriorizó. Y si nunca incurre en lo que dice quien diere muerte a una persona, no se exterioriza. Por lo tanto, no puedo yo traer un pensamiento y adecuarlo a un delito. Eso no puede. Por eso es desistimiento. Ahora, pueden haber acciones principales que se desistan, pero que previo a llegar a esa acción principal se haya cometido cierto hecho delictuoso. Entonces, si se ha tratado de considerar de que existe participación criminal previo a lo principal, sí puede ser sancionado. Yo les digo, por ejemplo, a aquella persona que quiere matar a alguien, pero para llegar a esta persona tiene que entrar a una casa. Entonces toca la puerta hasta el guardián y lo empieza a agredir. Entonces vamos a sancionar a esta persona porque sí agredió al guardián, constituyó un hecho que exteriorizó. Pero cuando llega donde la persona solo se le queda viendo, se da la vuelta y se regresa, entonces decimos nosotros, desistió. No podemos sancionarlo por homicidio porque eso solo lo sabe el sujeto que llega, se para frente al sujeto, lo ve, se da la vuelta y se va. El hecho de quererlo matar solo lo sabe él. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tienen que recordar ustedes. Entonces, no van a encontrar un caso por desistimiento. Otra cosa que van a encontrar ustedes que es interesante y que es importante para su análisis es que existe el autor y el cómplice. Y aquí se recordarán ustedes que el autor es el que realiza los actos principales del delito y el cómplice es el que participa con actos secundarios. Y van a saber ustedes que en el tema de delitos y faltas, que son por eso les digo, una acción delictiva o es delito o es falta. Una acción delictiva se sanciona con pena o se sanciona con medida de seguridad. Lo principal, lo que enfoco en el centro es la acción delictiva. Quien realice la acción delictiva o es autor o es cómplice. Es decir, el sujeto activo del delito ahora va a ser considerado autor o cómplice. Y esa acción delictiva va a ser considerada delito o falta. Delito o falta. Y esa acción delictiva tendrá una consecuencia jurídica. O es pena o es medida de seguridad. Eso es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo acá. Solo un momento. Bueno, entonces ahí creo que vamos enfocándonos en estos. Vamos acá. ¿Alguien escribió algo? Judith. Irma, tiene la palabra Irma, porque veo que es bastante su comentario. Sí, licenciado. Bueno, la verdad es un caso que me contó una mi amiga que a su hijo lo están acusando de violación.
la persona digamos, la persona se puede ver que tiene una conducta adecuada en su trabajo, es un hombre muy responsable con sus hijos. Se pensaría que no es el culpable, pero la niña lo acusó y con toda la asesoría correspondiente. El caso va en este momento, ya pasó la primera audiencia y la mamá, pues angustiada, no sabe qué hacer y va a preguntar y le dicen que el abogado que está viendo el caso le dice que están en la fase de pregunta al fiscal del Ministerio Público y que no hay prueba. Lo que comenta el Ministerio Público es que no tienes en la fase fáctica, que ahora le entendí pues la fase fáctica, según los hechos no tienen suficiente información y hasta el momento no tienen suficientes pruebas. Eso fue lo que le comentaron. Entonces, pues lo siguiente que le dijeron es que están viendo la forma de encontrar una medida de seguridad, así entendí, que lo lleve a estar en su casa mientras dura el proceso, porque si no, el proceso parece que tarda 1 año encerrado en la prisión. Ya. Y por ejemplo, pero para aplicar una medida de seguridad, ¿la persona está bien mentalmente, tiene un trastorno o qué sucede? La persona es una persona normal, o sea, no se piensa que tenga una enfermedad mental. Entonces, no podemos aplicar medidas de seguridad. ¿No? Porque no está dentro del artículo 87. Ah, ya. Entonces, vamos a aplicar medidas de seguridad cuando la persona, y miren cómo ya en lo procesal lo pueden manejar ustedes, porque si la persona cometió el hecho delictivo, estando, por ejemplo, con un trastorno mental, podemos aplicar medidas de seguridad, porque el hecho delictivo lo cometió bajo ese estado, siempre y cuando la persona no se haya provocado ese estado para delinquir. Ahora bien, puede que la persona, por eso le preguntaba, ¿cuál es el estado? Porque no siempre voy a determinar el estado peligroso del artículo 87 del Código Penal desde cuando se comete el delito, porque puede que la persona haya cometido el delito estando bueno, estando sano, pero ¿qué pasa si aquel reo que pueda estar o aquella persona que esté recluida allá en un centro preventivo lo golpean brutalmente porque no paga la calacha? Sí. Y lo dejan con trastornos mentales? A esa persona se le puede aplicar medida de seguridad, no obstante que cometió el delito estando bien. Entonces, son 2 momentos distintos. Pero si él está bien ahorita y lo que busca es estar en su casa, entonces yo creo que lo que están tratando de enfocar es la aplicación de una medida sustitutiva. Una medida sustitutiva sería mientras, no sé, en el periodo de procesal hasta llegar a la sentencia. Esa es la medida sustitutiva, ¿verdad? Sí, ya ustedes van a aprender allá en lo procesal que la persona puede quedar sujeto a una medida sustitutiva mientras se resuelve su situación jurídica, pero eso lo van a aprender allá en procesal, ¿verdad? Bien. Sí, de hecho, voy a estar platicando de esa parte introductoria al proceso penal. Creo que tengo asignada una fecha, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que va a haber un congreso jurídico. No sé si... Sí, Rick, yo ya me inscribí. ¿Ya? Yo también ya me inscribí. Sí, ahí lo miro. ¿Sí? Y ahí voy a estar platicando sobre lo introductorio al proceso penal. ¿Qué fecha es? Disculpe, licenciado. No había visto eso. 16. Ya estamos inscritos. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ya están inscritos 19, 21 y 22 de este mes. Ahora vamos a empezar con procesal penal. Ahí les voy a explicar algunos aspectos del proceso penal que los van a orientar a posicionarse ya cuando estén recibiendo su curso y que les va a permitir no perderse en el enfoque. Van a recibir procesal administrativo, que es parte de lo que ustedes creo que también van a tener procesal administrativo ya en el segundo semestre de este año, ¿verdad? Segundo semestre 2023. Y
laboral van a tener derecho colectivo. Entonces, también van a recibir ustedes colectivo ya en este semestre que viene. Entonces, ya va a estar el ICALAN ahí impartiendo esa cátedra, entonces los va a orientar. Pero como les digo, va a ser parte procesal, esa parte introductoria. Pero si es medida sustitutiva, creo que es lo que estarían buscando. Gracias, licenciado. Sí. Bueno, entonces, yo vi el 16, sí, es el 19, y ya les voy a compartir la publicación. Bueno, entonces, esto es lo interesante que ustedes tienen que ir sabiendo. Lo otro es entonces que yo les decía que es autor y que es cómplice, que es otra parte también importante e interesante que ustedes tienen que manejar. Porque en el proceso penal se va a determinar la importancia de que si es autor o es cómplice. Ustedes van a manejar el caso. Y no es lo mismo. Por eso miren cómo vamos con esto que vamos a concluir bien interesante, porque no es lo mismo ser autor a ser cómplice. No es lo mismo cometer un hecho en delito consumado que en tentativa. Porque no es lo mismo matar a dejarlo herido. No es lo mismo el que piensa, el que tiene el intelecto para actuar y el que realiza, aquel que solo sabía lo que iba a pasar y realizó actos secundarios. Ese es el cómplice. Entonces no puede ser sancionado igual. Bueno, entonces vemos nosotros que el autor realiza actos principales para cometer el delito. Y ustedes tienen que recordar que ese sujeto activo que ya analizaron quién diere muerte, ahora se convierte en el sujeto, en el autor del delito. Y acá le van a llamar autor. En el proceso penal le van a llamar autor. Que sea sindicado, procesado, imputado, pues sí, pero en el artículo 36 de su Código Penal establece la autoría. Y en ese artículo 76 del Código Penal, relaciónele el artículo 70 del Código Procesal Penal. Cuando usted sepa que dicen que es sindicado, usted tiene que ir enfocándose a la autoría, que es el artículo 36. En sentencia, los jueces condenan a una persona, que le llaman condenado, pero para condenarlo tiene que tener determinado su participación en el artículo 36 del Código Penal, que es autor. Se condena al autor del delito. Sí, pero entonces ¿es indicado o es procesado o es autor? Técnicamente es autor del delito. Pero le vamos dando decisiones en el proceso. Sí. Disculpe que la interrumpa. ¿Cuál artículo dice que tenemos que vincular con el 36? El artículo 70 del Código Procesal Penal. Ahorita estamos en el Código Penal. En el 36 del Código Penal, relaciona el artículo 70 Código Procesal Penal. Ahí nada más déjelo. Muy amable. Ya cuando usted esté ya en lo procesal va a tener conocimiento más de esto. Entonces, ustedes recuérdense, pues el autor realiza actos de preparación o actos de ejecución. Es el autor, artículo 36 del delito. Y ese artículo 36 les va a dar a ustedes 4 numerales. Y ustedes van a tener que ser capaces, allá en lo procesal, porque yo les digo, en lo procesal ustedes van a tener los hechos. Y en lo procesal se está procesando a la persona, y cuando se procesa a la persona se determina cómo participó. Por eso es de que a la autoría y a la complicidad se le llaman formas de participación en el delito. Ese es para el autor, el cómplice, formas de participación. Y lo que vimos anteriormente, que si era delito consumado, que si era tentativa, a eso se le llaman formas de ejecución. Si ustedes en lo procesal están analizando cómo participó el sindical, ustedes van a saber que le están diciendo si es autor o es cómplice. ¿De qué forma ejecutó el delito? Ustedes van a saber de que va a considerarse si es delito consumado o si es tentativa. Por eso es de que yo no sé si ustedes tienen ahí su Código Procesal Penal a la mano, esperaría que sí lo tengan, pero si ustedes van a echarle un vistazo, vayan a echarle un vistazo, por ejemplo, el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, vayan al 332 bis, quienes lo tienen ahí, 332 bis, y quien lo tenga, hágame favor de darle lectura al 332 bis, primer párrafo. ¿Yo, licenciado? Sí. 332 bis, primer párrafo.
Dice, Ahí permíteme, donde empieza, acusación, dice. Ujú, acusación. sí. Se adiciona al artículo 332 bis según decreto número 7997, el cual queda así. Artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. Ahí miren, se formularon la acusación. Ustedes van a aprender allá en lo procesal que cuando a una persona se le quiere, como decimos, reprochar un delito o incriminar, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es formular acusación. Ustedes van a aprender allá que es en etapa intermedia que se formula la acusación, pero vea lo que establece, vea lo que establece, ayúdame a leer y quiero que ustedes comprendan que ese artículo nos da los fundamentos de la acusación y quiero que se vaya al numeral cuarto. Escuchen esto, numeral cuarto dice. Sí. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, Ahí. la forma de participación. Pausa. La forma de participación. ¿Y qué van a saber ustedes que es la forma de participación? Si es autor o bien si es un cómplice. Siga. El grado de ejecución. Pausa. Y el grado de ejecución. Ustedes van a saber ahí que se está tratando de que o es delito consumado o es tentativa. O sea que lo que ustedes ahora están viendo, aprendiendo hoy, es lo que en su momento ustedes van a considerar allá en lo procesal. Porque ahí es parte de una acusación y está establecido en el código. Y siga, ¿y las circunstancias? Y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Vale, entonces, esto se va a convertir parte del ejercicio de derecho de defensa que ustedes van a ejercer allá en lo procesal. Allá les van a explicar cómo ustedes van a ejercer su derecho de defensa, cómo el Ministerio Público imputa, cómo hacen valer ustedes el artículo 20, por ejemplo, el Código Procesal Penal. Bueno, entonces, eso es algo que les quería comentar acá. El autor realiza actos necesarios para cometer el delito, mientras que el cómplice solo realiza actos secundarios. Bueno, no voy a abundar mucho en esta parte de acá de la presentación. Y el encubridor, se van a recordar ustedes que el encubridor es un delito que se llama encubrimiento. Y el encubrimiento se perfecciona cuando, vean ustedes, está relacionado con la infracción penal de la que depende su existencia. Es decir, que el encubridor lo que hace es encubre al autor o encubre al cómplice. Porque a veces creemos que tenemos a los tres. Como forma de participación, creemos que tenemos al autor, al cómplice y al encubridor. Y no. Tengo como forma de participación o es autor o es cómplice. Y el encubridor es aquella persona que actúa favoreciendo al autor o actúa favoreciendo al cómplice. Y que su acción o sus actos se encuentran determinados o establecidos en el artículo 474 del Código Procesal Penal, del Código Penal. De tal cuenta que la figura procesal y el autor del delito de encubrimiento no puede existir si no hay una acción delictiva que encubrir. Entonces, sepan ustedes que el encubridor no tiene parte directa en la relación o en la comisión del hecho delictivo. El encubridor es aquel que surge cuando el delito ya se ha cometido. Como por ejemplo que una persona llegue a su casa a tocarle la puerta, su amigo, le toca la puerta, le dice, mira, es que fíjate que acabo de matar a alguien, ¿me ayudas? Va a pasar pues. ¿Y qué pasó? Pues traen la ropa con sangre, quítatela, la vamos a quemar. Y esa arma trae, la vamos a destruir y mañana vamos a ver cómo te vas a la fuga. Ese es el encubridor. El que no tenía conocimiento de cómo se iba a realizar el delito.
Entonces, ese es el encubridor. Por eso les pongo el ejemplo. Al que le llegan a tocar la puerta, un amigo, mira, es que acabo de hacer esto. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Mm? Pero ya lo hiciste, ahora te voy a ayudar. Entonces, ese es el encubridor. ¿Y a él qué pena tiene él, licenciado? ¿O El qué se le hace a él? encubridor tiene una pena distinta, porque el encubridor tiene una pena acá establecida de 2, vean ustedes, que puede ser de 2 a 3 años. Tiene una pena establecida de 2 a 3 años. ¿Verdad? Tiene en la mano, puede hablar. Gracias, licenciado. Muy buenas noches. Mire, tengo una dudita. Por ejemplo, no importa el delito, ya sea por tema de extorsión o por femicidio, o sea, de distintos delitos, y una persona que lo encubra a él, cae en esto. Sí. Caen digamos, no es que caiga en esto, su acción queda determinada en este delito, pero no tiene que tener conocimiento de lo que pasó anterior. Entonces, la pongo de ejemplo a usted. Si usted, digamos, una persona que es su amiga va a pedir un dinero de extorsión, que es el caso, entonces llega con usted y dice, mira, tengo estos 50,000 quetzales porque fíjate que pues acabo de cobrar una extorsión. ¿Cómo hiciste eso? Pero mírate, le dice, ayúdame. Va, ¿y qué querés? Mira, yo lo que quiero es que me ayudes a esconderlo. Y mira, esconde este teléfono cuando yo le llamé, pero usted hasta ese momento se está enterando. Usted es encubridora. ¿Ya? Okay. ¿Estamos? Si es que yo tengo una duda porque no tengo un caso, sino que en la colonia, como todos los licenciados nos dicen a nosotros que cuando una vez empieza a estudiar derecho, le hacen preguntas a uno como si uno ya fuera licenciado. Sí, sí, sí. Entonces, un caso, ¿qué manda? ¿Me escucha? Sí, un poco Licenciado, entrecortado. perdón. Sí, sí, sí. Continúe. No, yo le decía de que es muy común que las personas cuando se enteran que uno está estudiando para derecho, pues a veces le hacen a uno preguntas como que si uno ya fuera abogado. Va, entonces tenía un caso de una vecina de uno de mis abuelos que me decía de que, por ejemplo, el joven lo habían acusado de extorsión, pero a él le dieron medida sustitutiva mientras pues se investigaba el caso. Cuando ya el MP, por ejemplo, lo mandó a citar para que él se presentara, él ya no se presentó. Porque, o sea, como ellos decían, o sea, volver a la cárcel no a nadie le gustaría. Entonces él, por ejemplo, anda fugado, pero la familia de él sabe que anda fugado. Pero en este caso sí, también se puede ver como este caso que usted nos está explicando. Como encubrimiento, sí. 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 Ah, ok. Es encubrimiento. Es encubrimiento. Pero aquí es donde yo les digo, es que el Ministerio Público tiene que poder encontrar los mecanismos para considerar que la persona sabía dónde estaba y lo está encubriendo. Licenciado, disculpe una pregunta. Y en el artículo 476 del Código Penal dice de que a excepción de que sean familiares, ¿sí se aplica eso entonces? ¿Sí ha pasado que cuando los papás ayudan al hijo porque llega el hijo a pedir ayuda porque cometió un delito y entonces no les pasa nada a los papás? Lo que sucede es que, recuérdense ustedes que no es lo mismo a los papás a un familiar. Y la Constitución garantiza y protege que no estamos obligados, uno, y vean ustedes la interpretación que puedan obligados a declarar en contra de sí mismo, ni parientes o familiares. Que es declaración, que es muy distinto a que nosotros podamos encontrar o tomar en cuenta, ¿ya? El hecho de denunciar. Entonces,
Pues ahí vean ustedes, también está el artículo 475, que también refiere algo sobre esto. 475, Código Penal. 475. Así es. Pero como les digo, pues ya es bien diferente el tema, porque el tema ya se convierte en algo constitucional. Vamos a ver, dice el artículo, bueno, esa era la acusación. Así es, tienen que encontrar los mecanismos, Alejandro. Bueno, otra cosa entonces acá, vamos con el tema de las penas. Vamos a tratar de sacar algunos delitos, si es que logramos tener otra clase, que son delitos que son confusos, ¿verdad? Como el encubrimiento, pero veamos ahorita con las penas. En el tema de las penas, acá lo que tenemos que entender nosotros, como les decía, es una consecuencia jurídica y hay penas. Y ustedes acá hay penas principales y hay penas accesorias. Lo que aquí yo quiero que ustedes comprendan es que la pena se va a imponer en sentencia o se fija en sentencia. Entonces, comprendamos nosotros que no es lo mismo hablar de una prisión preventiva a hablar de una pena. Ya en el proceso penal ustedes van a encontrar la prisión preventiva que sirve para garantizar la presencia de una persona en el proceso penal. Esa es la prisión preventiva. Porque a veces confundimos la prisión preventiva con la pena. Y la pena es cuando ya se ha agotado todo el proceso penal y es una consecuencia jurídica que recae sobre la persona, ¿verdad? Entonces, o bien, pues vamos a ver nosotros que puede ser incluso patrimonial y dentro de esas penas, como consecuencia de haberse cometido un delito, tenemos las penas principales: prisión, arresto y multa. Recuerden ustedes que la pena de muerte no se aplica. No vamos a abundar en esta por tiempo, pero la pena de prisión sí se aplica. Y la pena de prisión se extiende de 1 mes hasta 50 años. Que ustedes tienen que saber que la pena de prisión es para delitos, que la pena de multa es para delitos y que la pena de arresto se impone para las faltas. Entonces, algo bien interesante es que ustedes hoy logren comprender que cuando se trate de que una persona cometió un hecho delictivo, un delito, la consecuencia jurídica va a ser o pena de prisión o pena de multa. Y si ustedes se van a que la acción de la persona es una falta, las faltas se van a sancionar con arresto. Por eso es que, se recuerdan que yo les dije, tengo la acción y esa acción puede ser considerada o un delito o una falta. Y vean ustedes algo más interesante, porque si ustedes se van al libro tercero de su Código Penal, van a encontrar ustedes las faltas. Y ahí no van a encontrar ustedes pena de prisión. Entonces no hay que confundir, porque a veces creemos que porque el arresto, por eso yo les voy colocando acá imágenes y vean, la pena de prisión es un encierro, la pena de arresto es un encierro, pero el arresto es para las faltas y la pena de prisión es para los delitos. Y esos mismos delitos pueden tener una pena mixta, que es la pena de multa. Y se recuerdan ustedes que analizamos allá en la ley contra la narcoactividad algunos beneficios en cuanto a esta pena de multa, que solo en narcoactividad aplica, que es la suspensión condicional de la pena de multa. Entonces, pero lo que a mí me interesa aquí es que usted sepa que se va a imponer en sentencia, se dicta en sentencia. Entonces, la pena de prisión la van a aplicar en sentencia cuando se termine el proceso penal, cuando se agote el proceso penal. Allá en procesal les van a explicar a ustedes que hay momentos procesales oportunos para aplicar la pena. Hay procedimientos abreviados, hay procedimiento de aceptación de cargos, está el procedimiento común, incluso hasta en apelación se puede modificar la calificación. Van a aprender ustedes de que la pena de arresto, pero ahora está enfoque en que la pena de arresto es para las faltas, pero allá en lo procesal les van a explicar a ustedes de que hay un juicio que se llama juicio por faltas, que sirve para juzgar las faltas precisamente o especialmente las faltas. Y ahí van a juzgar delitos de multa y contra el seguro de tránsito, pero las faltas tienen un procedimiento específico
para ser juzgada. Es algo también especial, ¿verdad? Por eso es un procedimiento específico. Y se aplica para las personas que cometan una falta. Si haya complicidad, vamos a encontrar cómplices para los delitos. Cómplices para los delitos. Váyanse al artículo 480 del Código Penal, 480. Por favor, 480 del Código Penal. Y vean ustedes el numeral 1. Ayúdenme a leer el numeral 1. ¿Quién estaba leyendo? Yo, licenciado. Vamos, numeral 1. 480, numeral 1. Por falta solamente pueden ser sancionados los autores. Los autores. Y en una falta, cuando ustedes estén viendo ya que la persona cometió una falta, que ustedes ya saben cuáles son las faltas, que es porque la persona andaba escandalizando en la vía pública o andaba ebrio y andaba gritándole a medio mundo, insultándolos. Entonces, esa persona comete una falta. Hay arresto. Y el arresto, van a saber ustedes que se aplica solo para los autores de la falta. No hay cómplice. Pero en delitos hay autoría y hay complicidad. Bueno, entonces sigamos pues. Aparte de esto, ¿se recuerdan ustedes de que van a poder ustedes aplicar la conmuta en el proceso penal? Y la conmuta se va a aplicar, y esto ya lo sabían ustedes porque creo que les había venido en sus parcelas. Entonces, la conmuta la van a aplicar en aquellas penas que no excedan de 5 años. Y ojo, porque hay quienes confunden y creen que la conmuta aplica para los delitos que la pena establecida en el artículo no excede 5 años. Y eso no es así. Aquí no importa la pena que tenga establecida el delito, sino lo que importa es la pena que fije el juez. El delito puede tener de 2 años a 20 años, pero si la pena impuesta se mantiene en 2, 3, 4 o 5, puede ser conmutable. Ojo, pues, puede ser conmutable. ¿Qué significa la conmuta? Porque al final les voy a contar que la conmuta se aplica a la pena de prisión y a la pena de arresto. La pena de prisión es encierro, arresto es encierro. Pero si yo no quiero estar encerrado, tengo que pagarle al Estado una cantidad de dinero por día. O sea que si un día preso, yo no quiero estar un día en prisión, tengo que pagarle al Estado. Y tengo que pagarle entre 5 y 100 quetzales por día. Pero aquí lo que me interesa más es que pagar 5 quetzales. Imagínense algo tan sencillo, pues. Ustedes quieren cambiar 10 días de prisión a razón de 5 quetzales por día. ¿Cuánto tienen que pagarle al Estado? 10 días de prisión. Es un ejemplo hipotético. 10 días de prisión. A 5 quetzales, ¿cuánto van a pagarle al Estado? Vamos, ¿cuánto le pagarían por esos 10 días? $50 quetzales. Vale, 50. Y si es a razón de 100 quetzales por cada día, ¿cuánto le pagaría ahora al Estado? 1000 quetzales. 1000. Entonces, ¿qué les conviene más? ¿Que sean 5 o que sean 100 quetzales por día? 100. 100. Entonces va a pagar 1000. Lo menor. 5. 5, Rick. ¿Verdad? Ojos, pues. Pero, ¿cómo hago yo para convencer al juez que tienen que ser 5 quetzales? Vean lo que establece el artículo 50 del Código Penal, que ahí establece vean, 50, pues, conmutación de las penas privativas de libertad, y establece el numeral 1, la prisión que no exceda de 5 años. Pero ahí establece, la conmuta se regula entre mínimo de 5 y 100 quetzales por día, atendiendo a las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del penado. Entonces, allá en lo procesal, ustedes van a saber de que pueden solicitar ustedes la conmuta. Ya lo van a aprender allá en lo procesal.
allá, por ejemplo, si se van al debate común, en el juicio, hay un momento preciso que se le llama conclusiones del debate. Y en ese momento ustedes van a solicitar que se absuelva a su cliente. Van a solicitar, por ejemplo, que si se condena, se le imponga la pena mínima de prisión, que si la pena no excede 5 años puede ser conmutable, y ahí ustedes van a solicitar la conmuta, pero atendiendo a las circunstancias económicas. No voy a olvidar eso, porque ya posiblemente ya no se lo vayan a explicar. No se lo vayan, ¿por qué? Eso lo tiene que saber desde acá, que la conmuta se aplica atendiendo a las circunstancias económicas de quien la vaya a cumplir la pena de prisión. Entonces, ¿quién es el obligado a poder demostrarle al juez que su cliente no tiene capacidad económica? Ustedes como abogados. Eso lo van a hacer en sus conclusiones allá del debate. Allá, pero atendiendo a las circunstancias económicas. Otra cosa que tienen que enfocar ustedes, que en lo procesal, porque en lo procesal allá van a hacer argumentos ante el juez. En lo procesal ustedes no van a ir a solicitar una conmuta. Si la pena excede de 5, primero, si la pena excede de 5 años, no van a ir a solicitar conmuta, porque ustedes saben que de entrada es inconmutable. Y además del artículo 51 del Código Penal, refiere bajo qué circunstancias no se puede aplicar la conmuta. Es decir, por ejemplo, a los reincidentes o delincuentes habituales. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, están ustedes en el proceso penal y su cliente es reincidente del delito? Tiene que tener antecedente penal. Entonces, para que su cliente no sea considerado reincidente, ¿qué es lo que usted tiene que presentar en un proceso penal? ¿Qué documento para considerar que nunca ha tenido proceso penal anterior? ¿Qué le presentaría usted al juez? Antecedentes penales, Lee. Muy bien, Jacobo, antecedentes penales. Entonces eso va a demostrar al juez que no ha tenido y por lo tanto le podrá otorgar la conmuta. El artículo 51 tuvo una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿En cuál de los numerales? Vamos, díganme ustedes. El artículo 51 tuvo una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿En cuál de los 7 numerales? Ay, 50. ¿En cuál? Ojo para su proceso penal. Muy bien, Rodrigo. En el numeral séptimo. El numeral. Porque ese numeral séptimo anterior no se podía conmutar. Ahora los delitos contra la administración pública y la administración de justicia pueden solicitar ustedes la conmuta. Ojo, porque allá en lo procesal van a saber ustedes si tienen que estar actualizados sobre en qué casos pueden ustedes aplicar la conmuta. Puedo aplicar entonces ahora en el numeral séptimo, es decir, delitos contra la administración pública, administración de justicia, sí puedo aplicar. Vean, por ejemplo, anteriormente un delito contra la administración pública, que era la desobediencia, que fue objeto de lo que ustedes estuvieron analizando en este semestre. Ahí se recuerdan que existe una pena de 1 a 3 años de prisión. Pena de 1 a 3 años. Es pequeña, no excede los 5. Pueden conmutar. Cualquiera pensaríamos, sí. Pero anterior a esa declaratoria de inconstitucionalidad del año 2020, ¿verdad? Y 21 que se publica, no se podía. Aunque el delito, miren, la pena ahí establecida era de 1 a 3 años, no se podía. Entonces, ahí es donde tenemos que ir siendo muy cuidadosos. Ahora sí, se pueden conmutar todos los delitos de la administración pública o administración de justicia, se pueden conmutar, pero siempre que no excedan de 5 años. Entonces, eso es algo interesante que ustedes tienen que ir recordando. Luego, vean ustedes, el artículo 52 de su Código Penal establece la pena de multa. Pues de la pena de multa, ustedes lo que tienen que saber es que hay delitos que establecen la pena de multa. Por ejemplo, aquí en la pantalla, vean ustedes, aquí en este delito que es el retardo de justicia, 468, establece pena de prisión de 2 a 4 años y también establece multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Entonces, hay delitos que tienen pena mixta y que se puede aplicar. Entonces, de esa cuenta, vean ustedes que la multa debe fijarse entre un mínimo y un máximo, que de hecho,
Ustedes van a recordar acá que hay un mínimo y un máximo. Este delito, por ejemplo, establece una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Pero, ¿cuál es la pena que le va a corresponder a la persona? Depende. Depende. Y por eso les digo depende, porque pueden ser 100,000 o 500,000. Pero, ¿qué nos conviene más? ¿Que sean 100,000 o 500,000 quetzales? ¿Qué opinan ustedes? 100,000. 100,000. Sí. Pero para llegar a que sean los 100,000, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ya en un juicio tendríamos que saber? Se debe Sí, de es un estudio socioeconómico. Exacto. Eso, muy bien. ¿En qué artículo está eso? Entonces es importante porque usted allá en lo procesal le van a explicar el proceso penal, pero usted tiene que saber que existe un artículo sustantivo que le va a permitir decirle, señor juez, con fundamento en el artículo 53 del Código Penal, atendiendo a la situación económica de mi patrocinado, solicito una pena de multa mínima. Pero mire lo que tiene que demostrar usted allá en lo procesal. Es que ya le van a explicar a usted qué es el proceso, el actuar, pero los sustantivos usted ya lo tiene que llevar. Entonces vea usted el artículo 53, dice, la multa tiene carácter personal y se determinará teniendo la capacidad económica, su salario, su renta, su aptitud al trabajo, sus cargas familiares, es decir, todo lo que le resta capital, las demás circunstancias. ¿Cómo demostraría usted, por ejemplo, las cargas familiares que tenga su cliente en lo que lo vayan a condenar por una multa? ¿Cómo le muestra al juez que tiene cargas familiares? Si tiene hijos, Con las parcelas de edad de los niños. muy bien. Si dice su salario, ¿cómo le demostraría al juez su salario? Constancia de ingresos. Constancia de ingresos. Constancia de ingresos. Va. ¿Cómo le demostraría, por ejemplo, de más circunstancias? Dice, por ejemplo, que tenga un crédito en el banco hipotecario. Sus últimos estados de cuenta, licenciado. Sus últimos estados de cuenta. Entonces, ojo pues, ¿qué están aprendiendo ustedes? Una cosa importante, que aquí ustedes van a saber que tienen que prepararse con documentos. Porque allá en lo procesal, ustedes van a aprender el proceso. Ustedes van a aprender cómo se desarrolla el proceso. Pero ¿qué voy a presentar? Es lo que acá ustedes hoy tienen que aprender. ¿Ya? La situación económica, aquí está la carta. Porque allá en procesal, ustedes van a aprender, aquí pueden solicitar la multa. Haga su alegato para solicitar la pena de multa. Haga su alegato para pedir la pena más justa de multa para su patrocinado. Eso lo va a aprender en procesal. El momento exacto para solicitar y hacer su argumento oral de cómo pedir de solicitar la pena de multa. Pero la pena de multa, usted ahora tiene que saber qué es, uno. Y dos, si usted va a hablar allá de qué pena es la justa, usted tiene que saber el artículo, por ejemplo, 53. Que gana su salario mínimo, aquí está la constancia, señor juez, de ingresos. Que tiene 3 hijos, aquí están los certificados de nacimiento. Eso es lo que tenemos que aprender aquí en sustantivo. Para allá en lo procesal, solo aplicar. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, de ahí pues hay otros detalles que ustedes ya en lo procesal, ahí sí lo van a aprender allá, como por ejemplo cuando su cliente no pueda pagar, vea usted, allá no, les van a explicar en lo procesal que en sentencia se dicta la pena de multa. En sentencia. Y que a veces nosotros creemos de que se dicta en una sentencia ante el tribunal de sentencia la pena de multa y que condenan a nuestro cliente. Y como no es lo mismo ser la pena de prisión, hacer la multa, no, porque la prisión es el encierro y la multa es pagar. Pero pensamos de que condenan a nuestro cliente en el debate y ahí tenemos que pagar. Y ese no va a ser el momento. Ese no va a ser el momento. Vean ustedes el artículo 54 del Código Penal. Ahí establece, la multa deberá ser pagada por el condenado
dentro del plazo de 3 días, contados a partir de que la sentencia quedó ejecutoriada. Entonces, aquí quiero dejarles marcado algo. La multa, el tribunal la fija en sentencia. Los sujetos hacemos argumentos en el debate. Pero para pagar la multa, esa multa se va a pagar 3 días después de que la sentencia causa firmeza. Es decir, desde que se agotó el último recurso legal. Y lo vamos a pagar ante el juez de ejecución. ¿Ya? Entonces, eso es parte de lo sustantivo, que ustedes lo van a aplicar. Allá en procesal les van a explicar que van a iniciar ustedes la parte procesal de cómo hacer que se pague, pero ustedes ya saben acá, tienen el plazo de los 3 días. Bueno, así es que eso es lo que tenemos que aprender acá, de cierto modo. ¿Que hay penas accesorias? Pues ustedes ya van a saber que las penas accesorias también se fijan y se imponen en sentencia. Eso es lo importante que ustedes tienen que saber de esta parte. El artículo 65 es otro artículo también interesante que les va a servir a ustedes, que les va a enseñar cómo es que el tribunal de sentencia gradúa o fija la pena. Y la va a fijar conforme lo que establece el artículo 65 del Código Penal, que de hecho, se recuerdan ustedes que yo les mandé una publicación de que este artículo ya tiene también una declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, sí se los compartí a ustedes. Y hay 2 frases que ustedes tienen que marcar en su artículo 65, que ya no van a ser tomadas en cuenta al momento que se vaya a dictar una sentencia y se imponga una pena. La primera es aquella frase que dice la mayor o menor peligrosidad. No sé si se los mandé a ustedes al chat o yo creo que no se los copié. Sí, licenciado, lo compartió. Sí, se los compartí. Va, Sí, lo marcamos, sí. Muy bien. Esas 2 frases, ¿se recuerdan ustedes? Ya no, ni los antecedentes de este y de la víctima. Tienen que dejarlos fuera. Si no lo ha tachado, táchelo de una vez y colóquele esa declaratoria inconstitucional. Ya no va a ir a hablar al proceso penal sobre eso porque ya no es aplicable. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Licenciado, disculpe, ahí es desde donde dice teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable. Eso sí. Hay que tacharlo. Y los antecedentes personales de esos 2. Sí, los antecedentes personales de este y esos márquelos, por favor, táchelos. Y de la víctima, está ahí, ¿verdad? Sí, y de la víctima. Gracias. La mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de este y de la víctima. Eso es fuera. Ya no lo vamos a tocar para aplicarlo en sentencia. Ya queda fuera. Bueno, esos son algunos detalles técnicos y especiales que ustedes tienen que saber al momento de que se vaya a llevar un proceso penal. Eso es lo interesante. ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos platicando también? Estuve platicando con ustedes sobre cómo se debe aplicar la pena. Y se recuerdan que en una clase, bueno, creo que fue en lavado de dinero, que les explicaba cómo se iba a aplicar la pena. Y que no es lo mismo, y con esto voy a terminar, no es lo mismo aplicar la pena a un autor, que yo les decía, a aplicarle la pena a un cómplice. Entonces, si ustedes enfocan el proceso penal y lo van orientando a lo que posiblemente les sea más favorable, creo que van a tener un resultado positivo en sus casos. Porque muchas veces no es siempre el buscar una sentencia absolutoria, sino el buscar una pena justa. Y la pena justa se adecúa cuando logro determinar de qué forma participó mi patrocinado, si fue autor o fue cómplice. Por eso, a partir del artículo 60, vayan ustedes al artículo 62 del Código Penal, ahí van a encontrar ustedes la aplicación de las penas. Entonces, ya teniendo en cuenta el iter criminis, la participación del delito, y ya conociendo las penas, miren 3 cosas importantes que aprendieron hoy. El iter criminis, o que repasaron hoy, mejor dicho, porque ya lo sabían. El iter criminis
que si es autor, ¿verdad? Que si es delito consumado o tentativa, la forma de participación, si es autor o es cómplice, la pena, que hay pena principal y pena accesoria, y ahora, cómo esos tres temas se unen para lo que se le llama aplicación de las penas. ¿Y a quiénes se les van a aplicar las penas? Perfecto. Se le aplican las penas al autor y al cómplice. Autor y cómplice. ¿Verdad? Forma de participación y forma de ejecución. Y vean ustedes por qué acá yo les he colocado autor de delito consumado y autor de tentativa. Ahora estamos en aplicación, ojo, de las penas. Recuerden que la consecuencia jurídica de cometer un hecho delictivo, vamos a ver, díganme ustedes, ¿cuál es la consecuencia jurídica de cometerse un hecho delictivo? Quien comete un hecho delictivo, ¿se le aplicará qué? Por un lado, vamos, díganme ustedes. La pena y la medida de seguridad o medida de seguridad. O medida de seguridad. Pero ahorita estamos en el tema de aplicación de las, ¿qué dice ahí? ¿Qué vamos a aplicar acá? Penas. Las penas. Penas. Entonces, vean ustedes al autor de delito consumado y al autor de tentativa. Pero díganme ustedes, ¿por qué no coloqué al autor de tentativa imposible aquí? ¿Por qué creen que no coloqué al autor de tentativa imposible aquí en la aplicación de una pena? Porque a él se le aplica una medida de seguridad. Eso, muy bien. A él se le va a aplicar una medida de seguridad. Miren, perfecto. Por eso es que en el tema de aplicación de medidas de aplicación de las penas, no encontramos al de tentativa imposible, pero sí encontramos al autor y encontramos al cómplice. Y el autor puede participar en delito consumado y el autor o puede participar en tentativa. El cómplice puede ser cómplice de delito consumado o cómplice de una tentativa. Cómplice de delito en grado tentativa imposible no hay. Pero entonces vean ustedes el artículo y con esto, miren, eso está fácil para que ustedes lo pueden recordar para su proceso penal. En la aplicación de las penas, la pena que le vaya a corresponder al autor de delito consumado conforme al artículo 62 es toda pena. Pero ojo con esto, pues. Ojo con esto, porque en el proceso penal, ustedes van a saber que cuando se vaya a dictar una sentencia a su patrocinado o al sindicado, le van a imponer una pena y el artículo 62 refiere que se le aplica toda pena al autor de delito consumado. O sea, que quería matar, mató. Accionó el arma y mató. Ese es autor de delito consumado. Pero los delitos tienen una pena mínima y una pena máxima. Por ejemplo, en este caso de robo, hay una pena mínima de 3 años y hay una pena máxima de 12 años. Pero si la ley establece que se le debe aplicar toda pena, ¿cuál creen ustedes que va a ser toda pena la que se le debe aplicar? Lo mayor. ¿La mayor? ¿Cuál creen que sería toda pena? O se le aplica la inhabilitación, o sea, la principal accesoria, sería otro. No sé. No, fíjense que cuando el código refiere que se le aplicará toda pena, significa que se le va a fijar, o sea, toda pena significa que el juez pueda tomar de los 3 hasta los 12, aplique toda pena, pero la pena tiene que ser graduada. ¿Y cómo se va a graduar la pena? ¿Qué artículo permite graduar la pena? Vamos a ver si alguien me responde. ¿Qué artículo permite graduar la pena y que se vaya aumentando la pena de 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a 12? El autor del delito consumado tiene derecho a que se le aplique toda pena, pero desde lo mínimo hasta lo máximo. ¿Saben cuál es el artículo? Eso, muy bien, María. Circunstancias agravantes, dice María. Pero le voy a decir, el artículo 27 del Código Penal refiere el listado de circunstancias agravantes, pero el artículo 65 del Código Penal, que ya lo habíamos visto, el 65 es el que nos enseña los parámetros que tiene el juez para poder aplicar la pena. Entonces, ese mismo artículo 65 que acabamos de leer
Porque vean ustedes, ahí establece, vean el 65, pues. Entonces, ustedes allá en el debate oral y público tienen que ir enfocados en poder considerar. Dice, fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en sentencia, escuche esto, la pena que corresponda dentro del mínimo y máximo señalado en la ley para el delito. Teniendo en cuenta, ahí se recuerdan que esto ya no se aplica, mayor o mayor peligrosidad del culpable. Los antecedentes personales de ese delito tampoco. Ahora viene, el móvil del delito es cómo se cometió el delito, bajo qué circunstancias. La extensidad del daño causado, circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes. O sea que si hay circunstancias agravantes, se le puede aumentar la pena. Entonces usted ya sabe que allá en el debate oral y público va a ir enfocado a un autor de delito consumado porque despojó sus pertenencias, pero ¿qué pena le va a corresponder allá en el proceso penal? Si es autor de delito consumado, ¿qué pena? Toda pena. Y usted va a recordar que toda pena es partir desde lo mínimo hasta llegar a lo máximo. Y que el juez pueda partir desde lo mínimo 3, aumentar a 4 o 5 o 6, pero tomando en cuenta el artículo 65 del Código Penal. Si hay circunstancias agravantes. Otra cosa, ¿cuánto aumenta de tiempo una circunstancia agravante? Vamos a ver si alguien me dice. Ya se preguntaron eso, ¿cuánto aumenta de tiempo una circunstancia agravante? No hay un parámetro. Queda a criterio de juez el aumento. Pueden ser 2 meses. Yo he estado en juicios que por una circunstancia agravante 2 meses, otros 6 meses, otros 1 año. Ya queda a criterio. Y si nosotros no estamos conformes con esa pena, allá en procesal penal van a aprender ustedes de que pueden impugnar, pueden apelar esa sentencia. Pero espero me estén comprendiendo esto. Sí, licenciado, lo estamos entendiendo bien. Ahora, Muchas gracias. muy bien. Sí, licenciado. Bien. Para que ustedes, Diego, Irma, para que ustedes Sí. no permitan que a su cliente se les aumente la pena ya en el proceso penal, ¿qué le van a poner a la vista? ¿Qué van a ofrecer como prueba? Para considerar que no hay agravantes. Y un agravante, por ejemplo, puede ser la reincidencia. Antecedentes penales, que no hay ningún atenuante. Va, Eso. antecedentes penales. Eso es principal. ¿Por qué? Porque usted va a demostrar que no es reincidente. De ahí las circunstancias agravantes como la premeditación, la alevosía, menosprecio del ofendido, todo eso se va a determinar en qué parte de la plataforma fáctica. Menosprecio del ofendido, menosprecio del lugar, ¿verdad? Entonces, eso se va a determinar y usted va a ir desvirtuando eso. Pero usted sabe que si se logra acreditar por parte del Ministerio Público, le va a aumentar la pena. Si es autor de delito consumado. Bueno, entonces, veamos ahora el otro, pues. Tengo acá, ya hablamos de autor, delito consumado. Ahora hablemos del cómplice, delito consumado. Por eso, vámonos en orden. Autor, delito consumado, ahora cómplice, delito consumado. Ya saben que el autor es el que participa directamente. Cómplice, aquel que fue, disparó, que era el sicario, mató al tendero. Cómplice fue aquel que solo lo acompañó para irlo a recoger y llevárselo en la moto. Ese es el cómplice, porque sabía que iba a matar. Sabía que iba a matar. Ese es el cómplice. Ahí se recuerdan, pues. Autor, el que participa directamente. Cómplice es el que tiene conocimiento de lo que se va a realizar, pero no participa en los actos propios del delito. Ese es el cómplice. Pero sí tiene conocimiento. Le dice, te voy a esperar. Yo no voy a participar en el hecho, pero te espero allá arriba a 2 cuadras y voy a estar en la moto. Le ofrece eso. Ese es cómplice porque sabe. El encubridor es el que nunca supo nada. Llegaron a tocarle la puerta y le dijeron, mira, acabo de realizar este delito. Ese es el encubridor. Va. Pero el cómplice delito consumado, el de la moto que solo debo esperar, ¿verdad? Porque sabía que iba a ir a matar y ahí lo estaba esperando, ese no va a ser sancionado de igual forma, porque no es lo mismo el que mata al que solo ayuda, ¿ya? Pero tiene conocimiento. Entonces el cómplice es rebajada en una tercera parte. Vale, rebajada, ¿se recuerdan que lo vimos allá en el lavado de dinero? Rebajada en una tercera parte. Entonces, esto es lo interesante, ya con esto terminamos. Rebajada en una tercera parte. Y yo les pongo el ejemplo a ustedes, si es de 6 a 12 años de prisión. Recuérdense que si fuera autor de delito consumado,
tendríamos que empezar de 6 hasta 12. ¿Y cómo le vamos a aumentar la pena? Ya se los expliqué. Pero si es cómplice, por ejemplo, aquí estamos en extorsión, cómplice de extorsión, la pena se le rebaja en una tercera parte. Y rebajar la pena en una tercera parte, ¿cómo sería? Siempre voy a tomar, les digo, el punto de partida, que es lo mínimo. Lo mínimo tomo de punto de partida para buscar la rebaja. Rebajar en una tercera parte, es decir, de los 6, tengo 3 partes, porque es una parte de 3. Una tercera parte, le rebajo una, me quedan en 4 años. Noten ustedes que esa pena de 4 años, ahora se convirtió, esa pena de 6 años, se convirtió en 4 a imponer. Y esos 4 años pueden ser objetos de qué beneficio. Vamos a ver qué beneficio pueden aplicar con una pena de 4 años de prisión. La conmuta, licenciado. La conmuta. Entonces noten ustedes que si fuese autor de extorsión y no tiene agravantes, ¿qué pena le va a corresponder? Vamos, ¿qué pena le corresponde? Si es autor del delito de extorsión, no hay circunstancia agravante, ¿qué pena creen ustedes que le va a corresponder? 6 años. 6. ¿Esos 6 años puede conmutarlos? No. 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 Pero si es considerado la otra persona, digamos que participaron 2, es considerado cómplice del delito, ¿qué pena le va a corresponder al cómplice? 6, y si le reduce la tercera parte, entonces sí es conmuta. Y es conmutable. Entonces, ojo, porque nosotros esto, aprender esto, vamos a silenciar ahí a Irma. Irma nos puede silenciar ahí su micrófono. En el proceso penal, ustedes van a encontrar la manera de cómo trabajar el caso concreto, pero si ustedes ahora saben lo mismo ser autor a ser cómplice, ustedes empiezan a trabajar desde un inicio del caso, posiblemente el delito empiece con 6 años. Pero muchas veces yo les explico a mis alumnos de preparación de privado, les digo, no nos enfoquemos tanto en cambiar a veces el delito. Busquemos la forma de participación, porque posiblemente, tal vez no en el delito, pero sí en la forma de participación podemos encontrar nosotros el beneficio. Porque a veces nos enfocamos en que quiero cambiar el delito, pero posiblemente no. Posiblemente está en la participación. Y ahí está donde tengo que atacar. Por eso les digo, ya en lo procesal les van a explicar a ustedes las etapas, pero tienen que llevar aprendido cuáles son los momentos oportunos y qué es lo que pueden llegar a pedir. Ahora, fíjense pues, ojo con esto, y creo que se los había explicado ya en una clase. Entonces, vamos a hacer de cuenta, hagamos de cuenta algo, que Leslie Morales es abogada del autor. Ya sabemos que a su cliente Leslie le va a corresponder 6 años de prisión. Vale. Y hagamos de cuenta que Melanie, ¿qué es Melanie? Eso no me parece Ali. Bueno, Melanie. Su cliente es el cómplice. O sea, que en el caso participó un autor y participó un cómplice. Pero me estén siguiendo ahí. Vamos a ver, Leslie. Su cliente es autor y Melanie, su cliente es el cómplice. Ahora fíjense pues. Ya sabemos que son los 6 o los 4 años. Pero ¿qué pasaría en este caso? Si el cliente de Leslie, que es el autor, tiene una circunstancia agravante. Va, aumentémoslo pues, que se nos vaya a la mano. 2 años por una circunstancia agravante. Entonces, ¿cuál sería la pena aplicable para su cliente que es el autor Leslie? Si le aumentamos 2 años por agravación de la pena. Porque es reincidente, digamos. ¿Cuántos años le corresponde? ¿Serían 8? 8, muy bien. Vamos pues, Melanie.
8 años. ¿Y qué dice el artículo 63? ¿Qué dice el 63? Que al cómplice, pues dice, vea el 63, autor de tentativa y cómplice de delito consumado. Dice el 63, autor de tentativa. Dice, al cómplice de delito consumado, es decir, su cliente, Melanie, síganme todos, se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores de delito consumado. ¿Quién es el autor de delito consumado? Se podría entender que es el cliente de o el patrocinado de Leslie. Pero, dice, se le impondrá la pena rebajada en una tercera parte. Entonces, ahora les pregunto, para hacer la rebaja de una tercera parte, ¿de dónde tomo el punto de partida? Para hacer la rebaja de una tercera parte, ¿de dónde tomo el punto de partida? Desde los 8 años, licenciado. Muy bien. Hansi, ¿quién más? Desde la participación en el delito, Lic. ¿Pero de qué pena? Hansi es de los 8 años. ¿Puede repetir la pregunta otra vez, licenciado? Disculpe. Va, presten atención al caso porque si no tengo que repetir todo el caso. ¿Quién más? ¿Qué opina, Melanie? ¿De la pena del autor, Lic? Desde los 6 años, Lic. Pienso que de los 6 años también. Va, muy bien, Diego. ¿Por qué el de los 6? Porque es lo mínimo y como él es cómplice. Pero dice que se le pondrá la pena del autor rebajada en una tercera parte. Y lo que pasa sí, es que el porque- autor tiene una tentativa, un agravante, perdón. Un agravante, que sí. fueron de 2 años más, por eso. Son desde la pena del autor. Pero la vez pasada creo que usted dijo de que cuando la agravante es personal no le puede afectar al otro. Entonces, Muy bien. Entonces, por eso les decía, ¿cómo se sentirían ustedes si les tuvieran que agravar algo porque el otro tiene una agravación? Sería muy injusto, ¿no? O sea, si el autor, que es el patrocinado ¿de quién era? De Leslie, tiene una grabación, que se le aumente solo a él. Pero en el caso del patrocinado de Melanie, a él no se le puede aumentar basado en un agravante que no le corresponde. ¿Cuál es el artículo, Diego? estoy buscando, licenciado. Va, ayúdenle los demás. ¿Cuál es el artículo? Vamos, pues pilas, porque esto va a hablar lo procesal. Entonces ustedes tienen que enfocar qué es lo que más les conviene y de dónde. Miren, esto es sustantivo, pero lo van a aplicar en lo procesal. Artículo 30 del Código Penal. Andaba perdido, licenciado. No iba a dar ahí. Ese es el 30 del Código Penal, ya se los había mencionado una vez. Entonces, ojo, pues, ese artículo 30, ¿qué establece, Diego? Yo lo había leído la vez pasada. Las Léanlo otra vez. circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente o que resulten de sus relaciones particulares con el ofendido, no se comunican a los codelincuentes. Va, ahí está, mire, no se comunica a los codelincuentes. Entonces, no va a afectarle la circunstancia agravante. ¿Estamos bien? Que se le aumente solo al autor, pero al cómplice no le tendría que afectar. Bueno, compañeros, creo que con esto vamos a dejar hasta acá la clase. No sé si alguien tiene alguna duda.